¡Dajahao! ¡Hola! En este video hablaremos de las diferencias entre el chino tradicional y el chino simplificado. Y como nos preguntó anteriormente Ana Blue, ¿cuál sería el mejor y cuál deberíamos aprender? Empecemos por lo más básico. Hay dos sistemas de escritura. Uno es el chino simplificado o jiantisi y el chino tradicional o fantisi. El chino simplificado es el sistema de escritura que se utiliza actualmente en China continental, como también en Singapur y en Malasia. En cambio, el chino tradicional es el sistema de escritura de chino que se utiliza actualmente en Taiwán, Hong Kong, Macao y en algunos grupos chinos de inmigrantes en Estados Unidos. El chino tradicional es el sistema de escritura que se ha utilizado desde la antigüedad en todo el territorio chino, por lo que muchos textos o reliquias de China continental se encuentran escritos en chino tradicional. El chino simplificado se empezó a pensar desde a mediados del año 1937 y se empezó a usar formalmente desde el año 1956, luego que el Partido Comunista Chino decidiera simplificar, como dice su nombre, los caracteres chinos. Esto es debido a que en esa época habían grandes niveles de analfabetos, casi el 80% de la población china total, y solo la élite podía leer y escribir. El país atravesaba una gran pobreza. En ese momento, durante la Revolución Cultural, se intentó incluso simplificar los caracteres mucho más allá de los caracteres simplificados que conocemos hoy en día. Pero ese sistema no funcionó y luego fue reestructurado hasta los caracteres simplificados que conocemos ahora. Ahora les voy a dar algunos ejemplos para que vean más o menos la comparación entre chino simplificado y chino tradicional. Este es el carácter de caballo en tradicional y así es en simplificado. El carácter de dragón, el carácter de estudiar, el carácter de hablar, el carácter de país, el carácter de abrir, el carácter de puerta y el carácter de auto. Si bien se notan más o menos las diferencias, la verdad es que para un hablante nativo o una persona que ya lleva bastante tiempo aprendiendo el chino, esto no es un problema y es posible leer chino tradicional habiendo solo estudiado chino simplificado, lo mismo lo inverso, leer chino simplificado solo habiendo estudiado chino tradicional. Por ejemplo, mis amigos taiwaneses, todos y cada uno de ellos puede leer sin problemas los textos en chino simplificado. Lo mismo Haoyan y muchos chinos que pueden leer chino tradicional sin problemas. Lo único sí es que mis amigos taiwaneses me han comentado que cuando leen los caracteres simplificados sienten como un poco de, ¿cómo decirlo? Un poco incómodo, como no muy confortable, porque ellos están acostumbrados a sus caracteres tradicionales, pero de todas formas pueden entender sin problemas. Vi por ahí en algunos videos de YouTube en inglés donde explicaban las diferencias entre los caracteres tradicionales y los simplificados y daban gran énfasis en decir que el sistema de los caracteres simplificados se propuso por el Partido Comunista para lograr como un control en la población y así asegurar que la gente no pudiese leer los caracteres tradicionales o los libros y textos de afuera de China continental. Pero la verdad es que aquí tanto chinos jóvenes como adultos, como les digo y les repito, pueden leer chino tradicional sin problemas. Por ejemplo, cuando Haoyan era pequeño tuvo mucha exposición a los caracteres tradicionales, ya que en esa época todos los dibujos animados japoneses, como por ejemplo Pokémon, Digimon, Dragon Ball, etc., venían con subtítulos en chino tradicional porque venían desde Taiwán. Taiwán se encargaba de traducir y de subtitular todos estos dibujos animados japoneses, ya que en esa época las relaciones entre China, Japón y Taiwán estaban, creo, un poco mejor que las de hoy en día. Y también él me cuenta que las tarjetas de Yu-Gi-Oh o todo este tipo de juegos de mesa, muchos de estos también
también venían desde Taiwán, por lo tanto con caracteres tradicionales. Aquí estamos viendo en la televisión que están dando One Piece. Y si se fijan, siempre nos preguntan si Hao-Yan puede leer caracteres tradicionales. Estos ahora son caracteres tradicionales. Y Hao-Yan me dice que desde pequeño siempre ha visto el anime con los caracteres tradicionales, incluso en la televisión china, ¿verdad? No por internet, sino que incluso la televisión china, pero con caracteres tradicionales de subtítulos. Sí, como Dragon Ball y Pokémon, todo, y también como hablamos de DVD, todo es como chino tradicional con doblaje mandarín de Taiwán. Exacto, porque generalmente ellos se encargaban siempre de traducir los animes, ¿verdad? Más que China continental. Entonces eso llegaba a China y Hao-Yan lo veía así. Entonces no tienes ningún problema en leer los caracteres tradicionales. Sí, pero si me pide para escribir tengo que pensarlo. Es decir, desde pequeños ya pueden hacer la conexión y ver las similitudes entre los caracteres simplificados, que son los que aprenden en la escuela, y los caracteres tradicionales, que provienen desde otras partes. Hoy en día, muchos profesores de alta educación en China continental han propuesto al gobierno introducir formalmente los caracteres tradicionales en la enseñanza básica de los niños chinos, para así fomentar que ellos desde pequeños ya puedan estar involucrados formalmente con los caracteres tradicionales. Quizás no escribirlos, pero sí poder leer y reconocerlos. Entonces, ¿cuál es mejor y cuál deberían ustedes aprender? Para responder a esta pregunta, primero tienes que tener en claro cuáles son tus objetivos. Si quieres venir a estudiar, trabajar o hacer negocios con China continental, pues por supuesto que tienes que aprender caracteres simplificados. En cambio, si te interesa Taiwán y Hong Kong y te gustaría ir a estudiar y trabajar allá, entonces tendrías que escoger los caracteres tradicionales. También es sabido que al momento de simplificar los caracteres chinos, muchos caracteres perdieron ese significado especial o esa historia que ya contienen dentro, ya que fueron simplificados, como dice la palabra, e incluso en algunos casos simplemente borrado ciertos elementos dentro de los caracteres. Por eso, la verdad es que los caracteres tradicionales son culturalmente más ricos y bellos que los simplificados. Si son amantes de la cultura china antigua, más que la cultura china actual, entonces yo creo que deberían enfocarse en aprender los caracteres tradicionales. Y bueno, si están estudiando chino y ya tan solo con los caracteres simplificados encuentran que esto es un gran desafío y está muy difícil, entonces por supuesto sigan con los caracteres simplificados, ya que los caracteres tradicionales son un desafío incluso más allá, mucho más allá. En mi caso, como ya aprendí chino en el Instituto Confucio de mi país, todas mis clases y mis libros de texto estaban en caracteres simplificados. Sin embargo, como también me gustaban mucho los dramas y las películas taiwanesas, siempre estuve mucho en contacto con los caracteres tradicionales. Entonces pude ir aprendiendo los dos como simultáneamente y actualmente puedo reconocer muchos caracteres tradicionales. Además es que hay algunos trucos, como por ejemplo poner atención a los radicales de los caracteres. Si ya te familiarizas con los radicales simplificados y su versión en tradicional, podrás reconocer el cambio más fácilmente, como por ejemplo en estos caracteres, donde ya sabiendo cómo se ve el radical en tradicional, podrás reconocer ese mismo radical en muchos caracteres de chino tradicional. Ok, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya servido y que ahora ya tengan más claro cuáles son las diferencias entre el chino tradicional y el chino simplificado y cuál es el que ustedes quieren aprender. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta, y si les gustó mucho, por favor suscríbanse a nuestro canal y prendan la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a más contenido de nosotros, ayuda personalizada, y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares que visitemos. Bye bye.